Buenos días, ¿me escuchan? Sí, profe. Buenos días, Buenos profe. días. ¿Cómo están? Perdón por la tardanza. No Y se ando por preocupe. acá. ¿Todo bien? Bien, profe. Gracias. Sí, todo Bueno, bien. vamos a empezar una semanita más, ya de las últimas. Vamos a continuar con lo que quedó pendiente de los detalles que obtuvimos con lo de las vistas materializadas, ¿no? Que hubo por ahí unos detallitos que salieron al final, ¿no? Entonces vamos a aclarar esas dudas que nos quedaron, que ya no pudimos resolver. Entonces, ya para terminar, espérenme, aparte, este no es el PDF, este es otro. Este, ok, este sí. Ya me estaba yo adelantando al siguiente tema, pero todavía no. No, espérenme, a ver, ¿qué está pasando aquí? Caray. Ya estábamos en el tema 7. Sí, exacto. No, está bien, perdón. Ok, bueno, entonces estábamos viendo la cuestión de las vistas materializadas, ¿no? Y vamos a hacer ahí algunas aclaraciones para entender bien la duda que nos surgió al final de la clase. Entonces, eh, voy a retomar aquí esta parte donde vimos los famosos eh, Master View Blocks. ¿Se acuerdan del concepto de MLog o de Master View Block que comentamos la vez pasada? Que decíamos que si una tabla master está siendo referenciada por una vista materializada, si queremos que se haga un refresh de tipo rápido o eficiente o un fast refresh, que fue lo que comentamos la vez pasada, si queremos que eso utilizar esa funcionalidad, necesitamos cumplir con ciertos requisitos. El primero de ellos es que la tabla master tenga un MLog, ¿no? O un Master View Log asociado, que comentamos la vez pasada que el MLog no es otra cosa más que otra tabla. Es una tabla que tenemos que crearla nosotros y que básicamente contiene un historial, ¿no? Todos los cambios, ¿no? Los cambios mínimos que necesita guardar el manejador para detectar que se tiene que hacer una sincronización entre la vista materializada y la master table, ¿no? También vimos que en algunas ocasiones este log, ¿no? El MView log, puede contener columnas adicionales y ahí fue donde salió un poquito la cuestión, ¿no? ¿Qué columnas adicionales? Bueno, de entrada comentamos que por default, ¿no? Los MViews, los logs, perdón, los MLogs contienen la llave primaria. Eso siempre es por default, ¿no? La llave primaria. Por ejemplo, aquí tenemos un master table. Si este master table tiene su llave primaria, la llave primaria tiene que estar en su mlog, ¿no? Aquí. Eso siempre ocurre. Ahora, también vimos que en algunas otras situaciones, los mlogs también pueden incluir otras columnas, ¿ok? Aquí el primer punto que quisiera comentar es que cuando tenemos una vista materializada simple, sencilla, que no se involucran a más tablas, ¿ok? Como en estos ejemplos. Aquí vean que simplemente nuestra consulta que define a la vista materializada eh, involucra a una sola tabla, en este caso a cliente. Aunque la consulta tenga predicados como estos, no es necesario agregar esta columna al mlog. ¿Ok? Es un primer punto que quisiera aclarar. No es necesario porque tenemos una sola tabla. ¿Ok? Entonces, la pregunta sería, ¿cuándo necesitamos agregar más columnas al mlog? La respuesta sería cuando incorporemos, ¿no?, a más de una tabla en la consulta. Eso es, en otras palabras, cuando involucremos el uso de una subconsulta como lo vimos la vez pasada. ¿Ok? De otra manera, este tipo de consultas, con que exista el mlog y con que tenga la llave primaria, es
suficiente. No es necesario agregar el campo tipo en el mlog. ¿Ok? Entonces, resumiendo, solamente cuando agreguemos subconsultas o cuando tengamos más tablas, puede que sea necesario agregar columnas adicionales. ¿Ok? Bueno, de otra manera, si no cumplimos con esos requisitos, decíamos la vez pasada, entonces vamos a provocar una vista materializada compleja. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre una vista materializada simple y compleja? Básicamente la técnica para hacer refresh. Cuando es simple, entonces la vista materializada puede hacer un refresh empleando el concepto de fast refresh. La diferencia entonces con un fast refresh y una vista compleja es que realmente cuando ocurre un fast refresh lo que va a pasar es que se va a consultar al mlog, ¿no? Y este mlog lo que le va a indicar al manejador es únicamente los registros que han cambiado, que serían estos que están en rojo. ¿Ok? ¿Qué ventaja tiene eso? Va a tener la ventaja que en lugar de recorrer todos los registros, únicamente se van a aplicar los cambios que me diga el mlog, ¿no? Si eso no existiera, entonces lo que haría el manejador es la vista materializada que esté en el otro nodo se va a descartar por completo. ¿Ok? Y se van a transmitir todos los registros hacia el sitio remoto. Entonces eso va a implicar bastante tiempo, sobre todo si la master table es muy grande. Entonces imagínense descartar toda la vista, hacer la copia completa de toda la tabla y volver a generar la vista. O sea, es prácticamente regenerar toda la vista. Entonces, en un ambiente distribuido con tablas grandes, eso puede ser, pues puede traer bastantes penalizaciones en cuanto al uso de la red, ¿no? Entonces, en bases de datos distribuidas se le da mucho énfasis a tratar de generar vistas que hagan un refresh rápido, ¿no? Un fast refresh. Hay otro uso que tienen las vistas materializadas que es en data warehouses. Acuérdense que en un data warehouse ahí el objetivo no es tanto la distribución de datos, sino más bien el análisis, ¿no? De los datos, ¿no? Hacer un poco de business intelligence, hacer un poquito hasta de big data con los datos. Entonces, normalmente, ¿qué ocurre? Tenemos una base de datos que está muy normalizada, ¿no? Los datos están muy dispersos y teniéndolos así se nos puede complicar el hacer análisis. ¿Qué es lo que se hace? Podemos crear una vista materializada, aunque también esté en el mismo sitio, no tenemos que irnos a otro nodo. Entonces podemos crear una vista materializada con una consulta. Típicamente aquí son complejas las vistas materializadas. ¿Ok? Digo, si pueden ser con un fast refresh, pues qué mejor. Pero no pasa nada si de repente tenemos complejas, ¿no? Entonces aquí vamos a tener un montón de atributos, todos los cálculos, inclusive podemos tener ya el resultado de varios joins, como lo vimos la vez pasada. Y la ventaja de tener la vista materializada es que los datos ya están persistidos aquí y podemos reutilizarlos las veces que querramos. ¿Ok? Entonces hacemos el análisis ya sobre esta tabla, que es más rápido porque están todos los datos ya juntos y aparte ya están, por así decirlo, preprocesados, ¿no? Porque cuando se generó la vista materializada se tuvo que hacer un procesamiento para determinar todos los registros, ¿no? Que van aquí. Entonces ya el análisis, las consultas, la generación de reportes sobre estas vistas es más rápido. Entonces, esta técnica la he visto que la usan en la industria afuera para agilizar la generación de reportes, ¿no? Generan la vista materializada, se traen todos los datos de las tablas que participan, generan una tabla grande y ya programar un reporte sobre esta vista materializada es sencillo y muy rápido. ¿Ok? Entonces, ese es otro uso que he visto que le dan a las vistas materializadas. Ahora, ¿por qué no una vista normalita? Bueno, porque acuérdense que en una vista materializada los datos quedan permanentes, ¿no? Se guardan de manera permanente en disco. Entonces, no hay se pueden consultar fácilmente, ¿no?
Y la otra, si llegaran a cambiar los datos de acá, ¿ok? Pues con la funcionalidad de hacer un refresh, puedo sincronizar los datos, ¿no?, de la tabla que cambió. Sobre todo si tengo un fast refresh habilitado, pues va a ser muy rápida la sincronización. Entonces, por eso pues se puede utilizar una vista materializada, ¿no? Entonces, no nada más se utilizan en cuestiones de distribución de datos, no nada más en bases distribuidas, sino también en data warehouses se utilizan mucho. Inclusive nos podríamos pasar varias semanas revisando toda la parte de Big Data con el uso de vistas materializadas, ¿no? Hay toda una documentación bastante extensa del lado de los data warehouse con vistas materializadas. Pero ahí ya el enfoque es distinto, ¿no? El enfoque ya es los beneficios que nos da una vista materializada para hacer análisis de datos, ¿ok? Entonces, ese es otro uso. Ahorita nuestro enfoque pues no es ¿no? No es la parte de analítica, sino más bien la parte de distribución, ¿no? La parte de replicación, básicamente. Entonces, vamos a continuar por ese lado, ¿no? Bueno, ¿no dudas hasta aquí con lo que les he comentado? Bueno, entonces, esa es la diferencia entre una vista materializada simple y compleja, ¿no? Bueno, ahora comentábamos también de la vez pasada de que pues no siempre podemos tener vistas materializadas simples. Por ejemplo, un join sencillo como en donde lo único que hago es hacer joins de dos tablas. Esta vista materializada es no simple, es compleja. Los mlogs no me sirven para hacer joins de este estilo, ¿ok? Entonces, al intentar hacer eso, obtenemos un resultado como ¿no? Dice, cannot fast refresh materialized view. O sea, cuando vean este mensaje, ¿qué significa? Vean que aquí les dice más o menos la razón, que puede ser por que el código SQL no puede ser sincronizado a través de un fast refresh, como pueden ver aquí. Dice aquí, ¿no? The inner table of an outer join did not have unique constraint on join columns, ¿no? O sea, ¿qué nos está diciendo esto? Que no podemos tener un join para poder hacer un fast refresh, sobre todo porque aquí lo estamos forzando, ¿ok? Con un refresh fast. Entonces las recomendaciones, una de dos, podemos agregarle la instrucción force a la sentencia o complete, pero el problema es que si hacemos eso, estamos indicándole al manejador que ya no vamos a tener una vista materializada simple, sino más bien se va a volver compleja, ¿ok? Y si hace compleja, pues ya sabemos la desventaja, ¿no? Prácticamente el manejador tiene que ser un truncate de toda la vista materializada y volver a transmitir todos los datos. Entonces eso para bases distribuidas es pesado, ¿no? Que hay que sincronizar otra vez la tabla completa, ¿no? Bueno, entonces, hay un checklist, obviamente, que me dice todos los requisitos que se deben de cumplir para que la vista materializada sea considerada como simple y no como compuesta, ¿no? O compleja, más bien, perdón, como compleja. Entonces, que ahorita vamos a revisar un poco más adelante. Ok, entonces dice, la vista materializada compleja se considera como tal cuando su definición no permita hacer un fast refresh, ¿no? Entonces, lo más recomendable, ¿no? Como decíamos, hay que tratar de evitar complejas, pues por la cuestión del desempeño, ¿no? Y esta es la lista que les comentaba, ¿no? Básicamente, si una consulta contiene operadores como union, all, intersect, minus, que son los famosos set operators, si eso ocurre, no podemos tener una vista fast refresh. Si contiene unique o distinct, tampoco. Si contiene funciones de agregación o si hace uso de joins, tampoco. Salvo excepciones, ¿no? Pero generalmente son complejas todas. Entonces pueden decir ustedes, oye, pues me estás quitando mucha funcionalidad. Bueno, acuérdense las estrategias, ¿no? Mejor hacemos varias simples y ya en el sitio remoto hacemos los cálculos más complejos, ¿no? Esa sería la opción que vimos la vez pasada.
O la otra, tratar de hacer algunos cambios en el SQL para que se vuelva simple. Y justamente uno de esos cambios fue auxiliarse de las subconsultas, que fue lo que empezamos a ver la clase pasada, ¿no? Esta comparación ya la habíamos hecho de la vez pasada. Comentamos que qué puede implicar hacer un refresh lento o hacer un refresh rápido, ¿no? Y qué implica que tengamos un conjunto de vistas simples, pero que del lado del cliente tengamos que estar haciendo todo el procesamiento local, ¿no? Entonces decíamos, el método B nos puede servir cuando tengamos refresh muy rápido y sobre todo en bases distribuidas. El método B es más común en bases distribuidas porque aquí lo que tratamos de minimizar es la cantidad de datos que viajen sobre la red. Entonces, si deshabilitamos, ¿no?, la parte del refresh rápido, pues vamos a provocar un bastante desempeño, problemas de desempeño en cuanto a la red, ¿no? Bueno, esto ya también ya lo habíamos platicado en el método A y el método B. Ahora, como conclusión de lo anterior, ¿qué método se emplea? Si se realizan operaciones de refresh muy esporádicas que casi no se hacen, que los datos casi no se mueven, el método A es más adecuado, ¿no? Porque casi no vamos a estar haciendo tanta petición sobre red. ¿Ok? El beneficio de usar el método A, como vimos, es que como ya todos los datos vienen calculados, ¿no? La vista materializada ya tiene los datos organizados con joins y todo, entonces ya hacer análisis muy rápido. Y en el método B no tenemos eso, pero sí tenemos el beneficio de, en el método B, si se realizan operaciones de refresh con alta frecuencia y si son pocos los datos que cambian, entonces nos conviene más ese método, ¿no? Aunque del lado del cliente tengamos un poquito de penalización por los joins locales que se tienen que hacer, ¿no? O por procesamiento local adicional. Bueno, nada más para recordar lo de la clase pasada. Ya entrando un poquito más a cuestiones técnicas para poder implementar esta replicación vía vista materializada, tenemos que hacer ciertas configuraciones, ¿no? Lo primerito es los privilegios. Para poder crear vistas materializadas, ¿no? O para poder también acceder al otro nodo hay que tener ciertos permisos, ¿no? De entrada, dos nuevos privilegios que necesitamos. Create Materialized View y el otro es Alter Materialized View. Aquí debe ser Alter Any Materialized View, ¿ok? Como su nombre lo indica, Create Materialized View, vamos a otorgarle este privilegio a un usuario para que pueda generar o crear vistas materializadas. Este privilegio normalmente se hace únicamente del lado del nodo donde están las vistas, ¿no? Del lado de la base de datos master, donde están las tablas master, ahí no se requiere. Ok. El otro privilegio es el de Alter Materialized View. Básicamente, este privilegio me va a permitir hacer un refresh. Ok. Básicamente esos son los dos privilegios que necesito. Uno que me permita crearlas y otro que me permita hacer refresh. Hay otros permisos que es, por ejemplo, obviamente el usuario debe tener acceso, al menos de lectura, a las tablas master. Porque si ni siquiera tengo permisos de lectura hacia la tabla master, pues nunca voy a poder crear una vista materializada de forma exitosa. ¿Ok? Bueno, la creación de vistas materializadas por subconjuntos no es otra cosa más que replicar un poquito las ideas de fragmentación híbrida que vimos. Es decir, en una misma vista pueden existir proyecciones, ¿no? Ciertas columnas nada más, no necesariamente se tienen que traer todo. Y filtradas, ¿no? Pueden aplicarle un filtro que quieran. O sea, es como tener una vista materializada así, ¿no? Más bien, perdón, una master table, bueno, así. Una master table así, ¿ok? Y podemos hacer una vista materializada que me traiga un subconjunto, ¿no? Que puede ser un subconjunto de renglones e inclusive con un subconjunto de respuestas, ¿no? De columnas, perdón, de un subconjunto de columnas, tanto de renglones como de columnas.
Eso nos da el efecto de hacer una fragmentación híbrida, ¿no? Bueno, ¿dudas hasta aquí? No. Ok, bueno. Después, esto ya más o menos lo habíamos revisado, ¿no? La vez pasada. Entonces, empezamos a ver ya ejemplos con un caso de estudio muy particular, que es ¿no? El caso de estudio de un control de autos con una agencia de autos, en donde hay un catálogo de agencias. En una agencia hay N autos, ¿no? Y los autos tienen sus estatus. Puede tener un cliente asignado, ¿no? Un dueño del auto y la orden de compra cuando se hizo la compra del auto y los pagos, ¿no? Sobre todo para pagos mensuales, ¿no? Bueno, entonces, hay una funcionalidad que les comenté hace rato que se llama vistas materializadas simples con subconsultas que me permiten involucrar en una misma vista materializada a varias columnas, a varias tablas masters, ¿no? Notamos hace rato que si lo hago vía join no me va a permitir generar una vista simple, pero si lo hago a través del uso de subconsultas en apoyo con la cláusula exist, esa es la manera en cómo funciona el exist, que es una especie de semi-join, me permite ligar tablas, ¿no? O filtrar registros de una tabla que tengan correspondencia con otra tabla sin sacrificar, ¿no? El tipo de refresh de la vista. ¿Ok? Aquí nada más tener cuidado, ¿no? Si se desean mostrar columnas de varias tablas, ¿no? Si quisiéramos una vista materializada formada por columnas de distintas tablas, ahí sí ya no podríamos utilizar un fast refresh ni tampoco una subconsulta. Entonces la única opción sería crear una vista compleja o la otra n simples y la liga, ¿no? de esas columnas se hace ya localmente, ¿ok? Con una vista auxiliar como lo vimos la vez pasada. Bueno, comenzamos a ver entonces los tres tipos, ¿no? de vistas materializadas simples que podemos tener con la ayuda de tres tipos de subconsultas. Y aquí también realicé unos cambios para que fuera más sencillo entender para ustedes. Entonces espero que con esto ya podamos completar bien esta sección, ¿no? Entonces miren, voy a volver a revisar los tres tipos de subconsultas que pueden existir. One to many, many to one o many to many. ¿Ok? Entonces nuevamente vamos a explicar el many to one. Entonces, primero vamos a ver el escenario y ya después analizamos por qué se llama many to one y sobre todo lo más interesante aquí es ver qué características tienen cada uno de los mlogs de estas tablas. Entonces miren, el ejercicio dice, se desea crear una vista materializada que contenga los datos de todas las órdenes generadas a partir del 2010, cuyos clientes cuenten con un correo electrónico con el dominio gov. ¿Ok? Entonces, de entrada aquí estamos detectando que cuántas tablas estarían participando. La tabla cliente, ¿no? Más bien la tabla órdenes de compra, ¿ok? Y la tabla cliente para poder saber el dominio. Entonces tenemos aquí dos tablas, ¿no? Orden compra y cliente. Entonces, el primer punto que aquí hay que validar es lo siguiente. Quiero, ¿no? Fíjense aquí dice, quiero en la vista los datos de las órdenes generadas a partir del 2010. Hasta esa condición, pues no hay problema, ¿no? Porque es un predicado propio de cada orden. Pero el detalle viene cuando dice cuyos clientes, que significa que tenemos que saber a qué cliente pertenece cada orden y de ahí, ya que sabemos, filtrarlo por el dominio del correo. O sea, en términos prácticos de SQL es como si quisiéramos hacer un join entre un orden compra y cliente y de ahí sacamos las condiciones que nos piden, ¿no? De cualquiera de las dos tablas, ¿no? El problema es que con la vista materializada pues no lo puedo hacer así. Entonces, bueno,
La manera más fácil para no equivocarnos, para crear este tipo de vistas, ¿no? Obviamente puede venir esto en un examen, ¿no? Es la siguiente. Si la vista me dice que quiero los datos de las órdenes, significa que en la consulta externa debería de estar ¿qué tabla? Pues la tabla de las órdenes de compra. Por eso aquí, en este caso, la tabla orden compra es la tabla que representa a la consulta externa. Aquí puedo mostrar varias columnas, no tiene que ser siempre asterisco. En este caso me piden todos los datos, entonces pongo asterisco, pero puede ser que no les interese todo. ¿Ok? Y entonces vean, escribo, ¿no? Create Materialized View, el nombre de la vista, ¿ok? Le digo que quiero forzar a que sea un refresh fast, ¿ok? Esto es aquí importante, ¿no? Hay que indicarle que quiero que force un refresh fast. Si cuando el manejador intente parsear este código y detecta que no es factible un fast refresh, entonces me va a generar un error. ¿Ok? Bueno, entonces decíamos, si quiero datos de las órdenes de compra, entonces la tabla que queda como externa, ¿no? Como la que está en la consulta externa más bien, pues aparece aquí, ¿no? Antes de la subconsulta. Se lega asterisco from orden compra y le digo dónde está. Ah, bueno, está en el otro nodo, en el nodo master, @jrcbds1, lo estoy tomando como master, ¿no? Y le pongo un alias. ¿Ok? ¿Qué condiciones hay? Bueno, primero sería ver si hay condiciones locales propias de la tabla que está fuera de la subconsulta. En este caso tenemos un predicado, ¿no? Que es la fecha de compra. Dice aquí que la fecha de compra debe ser del 2010. Eso está ¿no? Eso está en la tabla orden. Entonces, dejen limpio aquí todo. Por lo tanto, tengo aquí la tabla orden compra como fuera de la consulta externa y tengo su predicado. Entonces, hasta aquí, digamos, vamos bien hasta estos puntos. Son meramente los predicados de la tabla orden compra, ¿no? Ahora, ¿cómo la relaciono con la tabla cliente? Bueno, vean ahí la sintaxis. Dice, en lugar de poner un operador join, utilizo la cláusula exist. Y entonces, la otra tabla, ¿no? De la cual no necesito columnas, entonces es la tabla que tendría que ir dentro de la subconsulta. Entonces, vean, dentro de la subconsulta escribimos select, ¿no? Y vean que ahí tiene el 1. Entonces, ese exist se comporta justamente como lo que en alguna clase revisamos de un semi-join. Creo que ya no hay problema, ¿verdad? Para explicar por qué ese 1, ¿no? ¿Se acuerdan que lo vimos en algún momento en el curso? ¿No? Entonces, espero que no haya duda del por qué ese 1. Bueno, si alguien tiene duda, avísenme de ese 1. ¿Ok? Entonces, lo que me permite hacer la subconsulta es relacionar, ¿no? Registros de la tabla externa, ¿no? O de la consulta externa más bien, con registros de la consulta interna. Entonces, recordando cómo funciona exist, por cada uno de los registros que recupere de la tabla externa, vamos a ejecutar la interna. Entonces, nótese que eso lo logró igualando, ¿no? Chequen ahí la condición donde dice where, que dice o.clientID. Esta O se refiere, ¿no? Esta O se refiere, ¿ok? Esta O que ven aquí, si se fijan, en realidad se refiere ¿a quién? Al alias que está en la tabla externa, acá, ¿ok? En la consulta externa. Y c.clientID pues ya corresponde, ¿no? A la tabla local, que sería la tabla que está en la consulta interna, que sería cliente, ¿ok? Entonces, de esta manera provoco asociar que para cada registro de orden de compra voy a extraer su correspondiente cliente. A cada orden le corresponde un cliente, ¿ok? Y vean que tengo adicional una condición, que es la de el email del cliente, ¿ok? Que pertenezca al dominio gov, ¿ok? Ahora,
¿Cómo sé que esto va a ser una vista materializada simple? Bueno, primero que nada estoy haciendo uso de una subconsulta. Puede que sea simple. Se vale utilizar este estilo de subconsultas. La otra, únicamente estoy mostrando columnas de quién, nótese aquí, de una sola tabla que sería orden compra. Si aquí involucráramos a más tablas ya no funcionaría como una vista simple. ¿Ok? Ahora, para que la vista materializada sea considerada como simple y pueda ser actualizada a través de un flash refresh, dice aquí, los siguientes requisitos deben cumplirse, ¿no? Que ya los estamos comentando. Implementar la operación join a través de una subconsulta empleando la cláusula exist. Ya lo hicimos. Similar a un semi-join, ¿no? Las columnas listadas en la cláusula select solo deben de contener a las columnas de la tabla que representa a la consulta externa. En este caso, orden compra, ¿no? La subconsulta debe incluir una sola tabla. En este caso, la tabla cliente, ¿no? La tabla es la tabla master cliente, ¿no? Que es la que tienen aquí, observan, dentro de la subconsulta. No pueden aparecer más de una tabla. ¿Qué más? Todas las columnas de la tabla empleada en la subconsulta cliente que no formen parte de la APK y que sean empleadas en predicados, ¿no? O en filtros, deberán ser incluidas en el mlog de la tabla. Esta es la aclaración que nos faltó la vez pasada, ¿ok? Entonces, repito, ¿qué debe ir en los mlogs de estas dos tablas para que pueda hacer un flash refresh? Bueno, de entrada, ¿no? Aquí están las dos tablas, orden compra y cliente. De entrada, bueno, su mlog se va a llamar así. Este nombre lo genera la base de datos con esta estructura, la palabra mlog, pesos, guión bajo, y el nombre de la tabla master. ¿Ok? Ustedes pueden consultar el contenido de estas tablas como si fuera cualquier otra. De hecho, es una tabla realmente. Ahorita vamos a hacer ejemplos de cómo se consulta todo eso, ¿no? Entonces, de entrada, como comentábamos, van a tener la llave primaria, ¿no? Ambas. Eso es de cajón. Esto no lo podemos evitar, siempre. ¿Ok? Pero ahora la corrección aquí, lo nuevo aquí es que decíamos, la tabla que está actuando en la consulta externa, que es orden compra, realmente no necesita agregar predicados, ¿no? Columnas, perdón, a su mlog. Aunque tengan condiciones, ¿no? Por ejemplo, ven aquí, se está usando la fecha de compra en una condición que pertenece a la tabla orden compra. Eso no implica que que esa fecha se tenga que guardar acá abajo. Entonces vean, orden compra solamente tiene a la PK. No es necesario lo demás. La cosa cambia cuando la tabla está dentro de la subconsulta. ¿Ok? Cuando está dentro de la subconsulta, entonces ahí sí, aparte de tener a la llave primaria, si la subconsulta filtra sus registros, ¿no? Filtra sus registros con alguno de sus atributos, entonces ese atributo tiene que estar en el mlog. Por ejemplo, aquí decíamos que fecha compra no va porque está asociada a la tabla que está antes de la subconsulta, pero en el caso de la subconsulta, vean que está cliente. Como cliente está en una subconsulta, si usamos predicados con alguna de sus columnas, en este caso el email, ¿no? También se está usando cliente ID, pero cliente ID es parte de la llave primaria, ¿no? De cliente, cliente ID, entonces esta ya implícitamente está en el mlog. Y aquí sí necesitamos agregar al email, ¿no? Aquí, como parte de las columnas que debe incluir. ¿Ok? ¿Dudas con esto? ¿Sí queda claro qué cosa va en cada mlog? ¿No? Sí. El chat está muy desierto, no dicen nada en el chat. Digan algo, siquiera digan hola, ¿no? ¿Cómo estás? En blanco el chat. ¿O soy yo?
Nadie quiere hablar por el chat. Bueno, voy a tener que... Es que ya es final de semestre. Sí, ¿verdad? Se ve que ya están bien... Antes participaban, ahora ya nada, ¿no? Qué barbaridad. Recibí un correo, por cierto, que en el que en resumen nos dice que es prácticamente obligatorio que acabemos el 28 de junio. Vaya, yo dije, ¿con quién estoy trabajando ahorita, no? Ya dijeron un hola siquiera, ¿no? Qué barbaridad. En ese correo prácticamente nos dicen que tenemos que acabar el 28 de junio. No hay de que nos podemos ir hasta la fase 2, ¿no? Que decían de que es que hasta agosto, no sé cuándo. ¿Eso por qué? Porque se supone que no tenemos laboratorio en la materia, entonces no tenemos en teoría, ninguna dependencia para terminar el semestre de manera presencial. Y aparte, pues están ahí calculando que la fase 2 también va a ser en línea, entonces pues ya no tiene tanto caso. Entonces prácticamente es un hecho de que todos tienen que tener su calificación ya para el 28. No hay de que, ay, espérame a agosto. Entonces les comento eso para que no se vayan a confiar, ¿no? Si alguien está contemplando, ay, pues si me va mal en la primera ronda, pues ya, ¿no? Le pido permiso al profesor para que me siga evaluando y en agosto que me suba la calificación, ¿no? O sea, no va a ser así. Por si alguien estaba contemplando esa posibilidad, ¿no? Bueno, nada más para comentarles. Ok, entonces, vamos a seguir, ¿no? Ahorita con el ejercicio que van a hacer de este ejemplo, van a ver que hasta el espanto del fin de semestre, ese mes se les va a ir. Ok, entonces, ya que determinamos, ¿no? Y entendemos bien qué MLOC se necesitan y con qué columnas, bueno, entonces ya creamos la vista materializada. Es bien importante primero crear los MLOCs y después la vista, porque si no lo hacemos en ese orden, obviamente la creación de la vista va a fallar, ¿no? Bueno, ¿qué instrucciones en SQL usamos para crear los MLOCs una vez que ya entendimos qué sí va y qué no va? Una de ellas es Create Materialized View Log on orden compra. Vean que en este caso no acepta ningún parámetro, no le mandamos parámetros. Eso significa que el MLOC de orden compra se va a crear únicamente con la llave primaria, que es como lo queremos acá justamente, ¿no? Para la otra, cliente, aquí sí necesitamos que aparte del cliente ID, que ya lo tiene, se agregue el email, ¿no? Aquí sí. Entonces, otra sintaxis sería create materialized view log on cliente with primary key. With primary key sirve para hacer énfasis de que se va a crear la llave primaria por default y adicionalmente las columnas que le ponga entre paréntesis, ¿no? El email, el nombre, qué sé yo. ¿Ok? Entonces, esas serían las instrucciones para crear los MLOCs. Luego, es posible agregar más columnas a un MLOC posterior a su creación, es decir, si se nos olvida agregar una columna o simplemente agregamos una nueva vista materializada. Acuérdense que puede haber múltiples vistas materializadas que apuntan a la misma master table y por lo tanto apuntan al mismo MLOG, ¿no? Entonces podemos utilizar aquí la sintaxis add, ¿no? Alter materialized view, log on cliente y con la cláusula add le agrego una columna más. ¿Ok? Entonces, ya que creamos, ¿no? Vamos a suponer que ya creamos la vista materializada, ¿no? Ya creamos sus MLOCs. Cuando la consultamos, pues vean que la podemos consultar como cualquier otra tabla. MB orden compra. Todo esta definición es transparente para el usuario, ¿no? Y entonces nos mostraría unos datos como estos, ¿no? Estos ya son datos que se almacenaron en la vista materializada. ¿Ok? Bueno, hasta aquí las cosas van bien, pero ahora vamos a suponer que se hacen cambios en las master tables, ¿no? Se hacen 2 updates, por ejemplo, aquí estoy simulando que se va a corregir la orden de compra 11, ¿ok? Que si se fijan aquí está en los resultados, ¿no? Si la ven, es esta que está aquí, ¿no? La 11.
¿Qué le voy a cambiar? Le voy a cambiar la fecha de compra, que va a ser que el 1 de enero del 2020. Acuérdense de esta fecha y aquí tiene otra, ¿no? Que es el 15 de diciembre del 2013. Y se la voy a cambiar a esta fecha. ¿Ok? Se la cambiamos, no hay ningún problema. Esto se va a hacer en el master table. Y del lado del cliente también voy a hacer un cambio del email de un profesor. ¿Ok? ¿Y qué profesor? Es el 325 y este va a ser su nuevo correo. ¿Ok? Entonces, esos dos cambios están provocando que los mlogs se empiecen a llenar de datos. ¿Ok? Entonces, si nosotros hacemos una consulta, podemos hacerla tal cual, con toda la como si fuera cualquier otra tabla, y aquí tienen los resultados, ¿no? No perder de vista, ¿no? El mlog se llama mlog pesos guión bajo y el nombre de la tabla. Entonces, para el caso de orden de compra, ven que aquí hay un dato pendiente y otro dato pendiente del lado del cliente. Entonces, esta información es la que se queda ahí en el mlog hasta que una vista materializada haga refresh. Con esta información, el manejador puede saber qué registros tiene que actualizar en los demás nodos. ¿No? Entonces, vamos a ver algunas columnas interesantes, ¿no? Por ejemplo, la primera columna es la llave primaria, ¿no? Orden, compra ID, cliente ID. Después viene el snap time, que es, digamos, la fecha, ¿no? De donde se crea. Y luego viene la columna DML type. DML type me dice el tipo de operación que se está haciendo. En este caso es un update, ¿no? Para este cambio. ¿Ok? Y los demás ya son atributos de uso interno, ¿no? Por ejemplo, el change vector es un vector binario que indica a nivel general qué columnas sí cambiaron y qué columnas no. ¿Ok? Entonces, ¿qué cambios debería de sufrir la vista materializada que tenemos aquí con respecto a estos cambios, no? Entonces, chequen, por ejemplo, dice aquí la fecha de compra con orden ID 11, que sería esta, ¿no? La vamos a generar aquí respecto a su, es decir, la vamos a modificar, ¿no? Con base a los cambios que hicimos. Y lo mismo para el email, ¿no? Entonces, vamos a comprobar que estos cambios que estoy aplicando aquí efectivamente se van a reflejar cuando hagamos el refresh. Otra cosa interesante, vean que aquí en el caso de la del mlog de cliente, se incluye la columna adicional que es el email. ¿Ok? Ahora, curiosamente, en ese campo se guarda, lo que pensaríamos es que se guarda la versión nueva, ¿no? Del cambio. ¿Y qué creen? Se guarda la versión anterior. Noten ahí el valor del email. ¿Qué valor tiene el email? Tiene el GOF y lo vamos a cambiar, ¿no? Y el nuevo es COM. ¿Sí lo ven? Entonces, en realidad lo que tiene el mlog es la versión viejita, no la versión nueva. ¿Ok? Cosa interesante, ¿verdad? Bueno, entonces, ya que tenemos los logs aquí consultados, ahora lo que seguiría es hacer una operación de refresh para ver cómo estos cambios van a actualizarse en la vista materializada. ¿Ok? Entonces, una manera de hacerlo es de forma manual. Vamos a ver un poco más adelante que el refresh de una vista materializada lo puedo automatizar, ¿no? Puedo automatizarlo para que se haga solito. Y la otra es manual, como ven aquí. Para hacerlo de forma manual hay un procedimiento almacenado que ya está definido. Es DBMS MView y el procedimiento se llama refresh, como ven ahí. Recibe varios parámetros, pero digamos de la mayoría son opcionales. Pero lo mínimo es el parámetro list, por ejemplo. Aquí en el parámetro list le indico la lista de vistas que quiero sincronizar o actualizar. Entonces aquí le paso el nombre de la vista, que es MB orden compra, ¿no? Que fue la misma vista que creamos arriba, ¿no? MB compra.
Y el parámetro method, que es opcional también, pero podemos aquí forzar el método que querramos. En este caso la F es de un fast refresh, para que sea la ejecución, el refresh sea más eficiente, ¿no? Entonces, después que hacemos eso, vean que ya se reflejan los cambios, ¿no? Vean la orden de compra 11, ya tiene la fecha de cambiada, que es del 1 de enero del 20. Y nótese qué le pasó al registro del correo que le cambiamos a .com. Vean que está aquí. Es el cliente ID 325, que está aquí, 325. Pero cuando se hace el refresh, ese 325, ¿se fijan qué le pasó? Ya no está. Porque ¿qué fue lo que se hizo ahí? Porque ya no está ese registro. ¿Quién me dice? ¿Por qué ese registro desapareció cuando hicimos el refresh? El día de hoy ¿no? parece que tengo alumnos mudos. A ver, despierten. Ahorita van a ver con qué voy a ahorita van a ver qué les voy a dejar de tarea para que... Ya no cumple con las condiciones del .gov, ¿no? Ah, ¿verdad? Luego. Ay. ¿No cumple con qué condiciones? Que sea .gov. Que sea .gov, que está acá arriba, ¿no? Al hacer un update, ¿no? Ya no coincide con este predicado. Por lo tanto, la vista materializada va a excluir esos datos, ¿no? Entonces, ahí es donde se ve la sincronización entre ellos, ¿no? Entonces, ese es ya el efecto que me provoca al hacer un refresh, ¿no? Qué barbaridad, hasta a mí me está dando sueño, qué horror. No. Bueno, ahora, ¿por qué se llama Many to One? Esa fue también una de las dudas que tuvimos, ¿no? La vez pasada. ¿Por qué se llama Many to One? Este diagrama que les agregué fue aquí. Yo creo que está bastante ilustrativo para entender bien por qué es Many to One. Bueno, primera razón. La forma más sencilla para detectar que es un Many to One es la siguiente. En una relación Many to One vamos a tener de entrada una relación de dos tablas asociadas con una liga, con una llave foránea. El primer punto es identificar quién es la tabla padre y quién es la tabla hija, ¿no? Aquí pueden observar claramente que cliente es la tabla padre porque es la que tiene su llave primaria y la que tiene la llave foránea pues es la tabla hija. En una relación Many to One, la tabla hija siempre está como consulta externa. ¿Ok? Siempre está como consulta externa. Al tener esa organización, ¿no? Y si la tabla hija está en la consulta externa, quiere decir que a lo más un registro por cada uno de los registros de la hija, vamos a encontrar uno en la padre, ¿no? Por cada valor de cliente ID aquí que tenga en la tabla hija, están de acuerdo que al hacer la consulta hacia abajo, a lo más puedo recuperar a un registro. Por eso la bautizaron así. Para N órdenes de compra, cada uno de los valores a lo más me resuelve un cliente. ¿Ok? Entonces, tabla hija está como consulta externa, tabla padre está como consulta interna, entonces la relación es Many to One. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué la tabla hija está como consulta externa? Ah, pues porque me interesa sacar solo las órdenes de compra. Si tuviera otro ejemplo, como el que vamos a ver a continuación, donde es al revés, ahora me interesa tener una vista materializada en donde traiga datos de los clientes, entonces ya la cosa cambia. ¿Ok? Entonces, básicamente esa es la manera de identificar bien una vista materializada. ¿Ok? Los MLOCs, como les comentaba, como orden de compra es la externa, ¿no? Es la tabla que está en la consulta externa, no necesita de otras columnas más que la llave primaria, ¿no? En el caso de la interna, aquí sí, aparte de la primaria, necesita al email. ¿Por qué? Pues porque se está usando como predicado en la subconsulta. ¿Ok? Aquí.
No, acá donde estaba. Aquí, ¿no? Entonces, por esa razón, ahí sí es obligatorio agregar el email. Es bien importante esto porque si no cumplimos todas estas reglas, todos estos conceptos, pues a la hora de que generemos la vista materializada vamos a obtener errores, ¿vale? Entonces, ahora sí, preguntas, ¿quedó claro bien cómo identificamos una many-to-one? ¿Cómo el análisis que tenemos que hacer para saber qué columnas van en el mlog? Ahora sí quedó claro, claro. Y tengo una duda, profe. Adelante. Cuando hicimos el refresh de orden compra, también se actualizó la de cliente, ¿no? ¿Fue Ajá. porque es una sola transacción? No, no es que sea una sola transacción. Lo que pasa es que en la vista materializada estamos involucrando a dos tablas. Estamos involucrando tanto a orden de compra como a cliente. Si en tus tablas master llegaras a hacer cambios en las dos se tienen que tomar en cuenta para hacer el refresh de la vista. Ah, ok. ¿Ok? Básicamente es Sí, por eso. sí, profe. ¿Vale? Gracias. Realmente el manejador aquí detecta, por eso son todas esas restricciones. Para que pueda hacer un fast refresh, pues sí, no es tan sencillo hacer la sincronización, sobre todo cuando participan más tablas. ¿Ok? Entonces, básicamente por eso. Muy bien, vamos ahora, ¿alguna otra duda? Si no, que tengan de esto. ¿No? Ok. Haciendo ahorita un pequeño paréntesis, ya les subí la parte 2 del proyecto. Ya algunos de ustedes ya me mandaron su tabla de fragmentación, su esquema de fragmentación, ya las validamos, entonces ya pueden corregir las observaciones que tuvieron y ya pueden avanzar con la parte 2 del proyecto. Los abusados porque pues estamos todavía a buen tiempo, pues vayan avanzando tal vez poco a poco, pero no lo dejen, ¿no? No lo dejen al último. Y pues para los que no han enviado su esquema, pues apúrenle porque ahora sí que el tiempo ya nos come, ¿no? Y todavía nos falta un poquito de temario y pues nos falta un examen, ¿no? Que ya mero, ¿ok? Bueno, entonces, vamos ahora con las relaciones one-to-many, ¿no? Subqueries one-to-many. Ahora es lo contrario, como les comentaba, ¿no? Vamos a considerar las mismas tablas master, cliente y orden compra, pero ahora vamos a hacer lo contrario. Ahora dice, se quiere crear una vista materializada basada en los datos de estas dos tablas, pero ahora se desea conocer a los clientes que contengan órdenes de compra realizadas entre enero y marzo del 2015. ¿Ok? Se desea conocer a los clientes que tengan órdenes de compras realizadas entre enero y marzo del 2015. Entonces, en un ejercicio que les pongan en un examen, sobre todo, lean muy bien qué datos son los que debe demostrar su vista. Si los datos se refieren a una sola tabla, ok, puede que podamos hacer una vista con fast refresh, ok. Y la otra, al mencionarles que quieren clientes, significa que ahora cliente debería de quedar, ¿están de acuerdo?, en la consulta externa. Y ahora orden de compra tendría que quedar en la consulta interna. ¿Por qué necesito involucrar ambas tablas? Pues porque me están pidiendo que las órdenes de compra tengan fecha de compra entre enero y marzo. Significa que tengo que consultar el atributo fecha compra. ¿Ok? Es una relación one-to-many porque ahora tenemos lo contrario. Un cliente puede contar con varias órdenes de compra. Ahorita vemos el diagrama de esta relación. ¿Ok? ¿Cómo se vería la definición de la vista materializada? Bueno, create materialized view, el nombre, refresh fast as y ponemos la consulta. Entonces, como pueden ver aquí, me interesan los datos de todos los clientes, entonces pongo select asterisco from cliente arroba y la liga, ¿no? Esto vamos a ver más adelante. Esto en realidad es una liga, el nombre de una liga. ¿Ok? No confundirse, no es un service name, no es una entrada al archivo TNC names, sino más bien es el nombre de la liga. ¿Ok? Ahorita lo vemos esto a detalle. Entonces decíamos, escribimos a cliente porque quiero datos del cliente. En este caso no hay ningún predicado propio de cliente, ¿no? Dice, el predicado que tenemos es de
únicamente de las órdenes de compra, ¿no? Que estén de enero a marzo. Por lo tanto, del lado de cliente de la consulta externa no tengo ningún predicado, ¿no? Como pueden ver aquí. Entonces, directamente vamos con el exist, ¿no? Y en el exist ya incorporo a la otra tabla que es orden de compra. Entonces, nuevamente hago en el where, lo que yo les recomiendo es lo primero que hagan en el where es hagan el join realmente. Aquí es donde se está haciendo el join, recordarán el concepto de semi-join. Ahora digo c.clientID. ¿Quién es c.clientID? Es el atributo que viene de la tabla externa, ¿no? Este alias c en realidad me está apuntando a esta tabla master c que está afuera, ¿ok? O.clientID, ¿están de acuerdo que esta columna es local a la subconsulta? Y O.fecha compra, pues también es otro atributo de la master que está en la subconsulta. Por lo tanto, ahora quisiera que ustedes me dijeran, ¿qué columnas debería de llevar cada mlog? Vamos a empezar por la de cliente. ¿Quién me dice qué columnas debería de llevar la master table de cliente? ¿Cómo va Cliente a ser? ID. Cliente ID, muy bien, ¿no? Cliente ID. Solamente la PK, ¿están de acuerdo? Nada más. Ujú. ¿Qué columnas debería de llevar orden? Orden ID. Ah, no. Así. Orden ID y la fecha de compra, ¿no? Orden ID, que están de acuerdo que sería la PK, ¿no? Ajá. Orden compra ID. Y Y aparte la fecha de compra. la fecha de compra. Y ya con eso, Sí. Cliente ID. también necesitamos a Cliente cliente ID. ID. ¿Sí les hace a todos sentidos por qué? Cliente ID en este caso, ¿quién es? Es la FK, no es una PK. Al no formar parte de la PK, entonces, y al estar esta tabla incluida dentro de la subconsulta, entonces también necesito a cliente ID. Profe, entonces se puede decir que todo lo que esté en la subconsulta se va a incluir. Todos los atributos que se utilicen como filtros se incluyen en la master. Ojo, nada más los que estén como filtros. Porque Ok. orden compra tiene más registros, ¿no? Tienen, perdón, más columnas. Pero como esas columnas no se usan en filtros o en predicados, no es necesario incluirlas. ¿Ok? Sí. Bueno, es importante que esto les quede claro, claro, claro. Por ejemplo, voy a regresarme al ejemplo anterior. ¿Por qué la llave foránea en el otro ejercicio no se incluyó? Voy a ponerles acá el código, aquí. Vamos a hacer el mismo ejercicio. ¿Qué columnas debería de tener la tabla, el mlog de la tabla? En este caso es orden compra. Orden compra ID. Solamente el orden compra, muy bien. La PK, ¿no? Compra ID. Ese sería el de la master de orden compra. Ahora para cliente, ¿qué debería de llevar? Fíjense que orden compra sí tiene aquí un predicado, a pesar de que estoy utilizando aquí la fecha de compra. Ok. A pesar de que estoy utilizando aquí la fecha de compra, no se incluye en el mlog. ¿Por qué razón? Porque orden compra está actuando como consulta externa. ¿Ok? Entonces no es necesario, aunque tenga aquí una fecha de compra. ¿Vale? Ahora, ¿qué columnas debería de tener cliente? Si se fijan, ¿por qué no agrego o cliente? ¿Por qué no aplica? Porque la columna O no pertenece a cliente, sino pertenece a quién? Al alias O que está acá arriba. ¿Ok? Entonces en cliente debería tener cliente ID, que sería la PK. ¿Y a quién más? Y el email. El email, aquí sí necesito el email porque el email está dentro de la master table, ¿no? Que se encuentra en la subconsulta. ¿Ok? En este caso no apliqué la foránea. ¿Por qué? Pues porque cliente ID es la tabla padre. ¿Sí lo ven?
Aquí la tabla padre está en la subconsulta, entonces no hay foránea en la tabla que está en el subquery, por lo tanto, la foránea no aplica aquí. Entonces, básicamente, para que no se equivoquen en un ejercicio, en un examen, chequen bien quién es la tabla que está en la subconsulta y todas las columnas que se utilicen como predicados, no importa si es un predicado que no forme parte del join, como el email, o no importa si es un predicado que se utiliza para el join, de todas maneras, esa columna hay que agregarse al mlog. ¿Ok? Pues está cliente ID e email. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? Ok, entonces me voy a regresar a la relación one to many. ¿Ok? Entonces ya que entendimos esto, básicamente ahora sí podemos revisar el diagrama. Entonces nuevamente ahora vean las diferencias con el otro diagrama. Ahora está al revés, ¿no? La tabla padre, ¿no? Ahora está como consulta externa y la tabla hija ahora está como consulta interna. Entonces nuevamente, esta creo yo es un poquito más sencilla para ustedes, ¿no? Para cada cliente, ¿no? Un cliente con un ID de cliente puede obtener varias órdenes de compra, ¿no? Un cliente puede tener asociadas múltiples órdenes de compra. Entonces, one to many. ¿Ok? Entonces, es la manera sencilla de identificar estas dos relaciones. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? No. Vamos ahora con el many to many. Many to many aplica, como su nombre indica, cuando tengamos consultas en donde ahora incorporemos una tercer tabla. Hace rato les dije, ¿no? Que típicamente en las subconsultas nada más involucramos a una. Eso se sigue respetando, pero ahora podemos tener un siguiente escenario en donde involucramos a una tercera, pero en su propia subconsulta. Aquí se va a complicar porque podemos hacer anidamiento de subconsultas con la cláusula exist, que es justamente como en este escenario. Vamos a leer primero el enunciado, el ejercicio y luego vemos cómo resolvemos, ¿no? Fíjense, dice, generar una vista materializada que muestre los datos del histórico de estatus de los autos tipo P. Con esto que acaban de leer, mi primer pregunta sería, ¿quién sería de las tres tablas la que va a quedar hasta arriba, digamos, en la tabla externa, en la consulta externa más bien? Histórico. La tabla de histórico. Entonces es lo primero que tenemos que identificar, ¿no? Entonces, ok. Entonces, ese es el primer punto importante, ¿no? Ahora, considerar únicamente el estatus con clave vendido, ¿ok? Eso significa que al mencionarlos la clave vendido significa que tengo que incorporar a estatus, ¿no? Y dice que durante el 2015, ¿ok? Durante el 2015 pues tengo aquí la fecha de estatus, ¿no? Ahora, ¿por qué debo de involucrar también a auto? Porque me están diciendo que nada más debo de considerar a los autos tipo P. Y el tipo del auto pues está aquí, ¿no? En la tabla auto. Entonces, es una consulta que me está involucrando a tres tablas. Si esto fuera una sentencia SQL tal cual, así, sencilla, pues bastaría con hacer un join entre las tres, ¿no? Entonces hacemos join entre auto, entre histórico y entre status y sacamos los datos. Pero acuérdense que aquí en una vista materializada con un fast refresh no puedo hacer eso. Entonces la manera de hacerlo es lo siguiente. Fíjense cómo se ve el código. Esta es una consulta que tiene dos subconsultas en realidad. Empiezo primero por la consulta que me interesa, ¿no? La del histórico. Entonces pongo select asterisco from histórico. No perder de vista que la vista materializada, los datos que ponga aquí en el select son los datos que se van a migrar, que se van a replicar hacia el otro nodo. Entonces sí es importante, ¿no? Que no nada más es poner asterisco así, sin tener en mente qué columnas son las que realmente estoy enviando al otro nodo, ¿no?
Entonces, leg asterisco from histórico status empleado, status auto, perdón. Ok. Y luego viene la condición. Esta condición que me dice es que los estatus están en el 2015, ¿no? Que sería este de aquí. Ok. Y ya después viene exist. Ahora, en este primer exist vamos a hacer el join, por así decirlo, con el estatus. Entonces quiero todos estos históricos cuyo estatus sea vendido. Y aquí hago la liga entre el histórico y el auto. ¿Ok? h.status.id igual a s.status.id. Status auto ID. Y ahora fíjense que para decir que exactamente de qué autos quiero, vean que pongo otro and y pongo otro exist, pero este exist está dentro de esta segunda subconsulta. Entonces ahora vamos a hacer la liga, pero entre histórico y quién, y auto. ¿Ok? Es decir, en la primera subconsulta, en el primer exist, estamos haciendo un join entre estas dos tablas, ¿no? Vía un exist. ¿Ok? Y en el otro exist, en la nidada, ahora estamos haciendo una liga con el histórico hacia auto. ¿Ok? Que sería esta condición de acá, ¿no? h.autoid igual a a.autoid. ¿Ok? Y con su predicado que me interesa, ¿no? Que sería, nada más quiero a los autos que sean de tipo P. ¿Ok? Entonces, nótese que en una vista materializada donde tengo una relación muchos a muchos, porque en realidad aquí lo que tengo es que un auto puede tener múltiples entradas a su histórico y un estatus puede ser usado por varios autos en su histórico. Es una relación muchos a muchos. En resumen, un many to many es cuando hago una consulta hacia la tabla intermedia de esa relación muchos a muchos, ¿no? Si la vista materializada lo que interesa es obtener datos de la intermedia, ¿no? Histórico está actuando como una tabla intermedia entre auto y estatus, ¿no? Y si quiero generar una vista materializada de esta, forzosamente necesito o puedo necesitar de ligar ambas tablas padre, ¿no? Tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Entonces, cuando tengo eso, ¿no? Pues se forma una relación many to many. ¿Ok? ¿Cómo lo implemento eso? Con dos sentencias, dos subconsultas, ¿no? Anidadas. Y y con eso tengo el mismo efecto. Ahora, con base a lo que ya aprendimos, vamos a ver, quisiera que me dijeran qué van a contener los mlogs de cada una. Ahora tengo tres, ¿no? Tengo tres tablas involucradas, entonces, ¿qué deberían de contener los mlogs de histórico? ¿No? El mlog de auto, de status auto, perdón, y el mlog de auto. Entonces, de histórico, ¿qué contenía el de histórico? ¿Quién me dice? La PK. La PK. Solo la PK, no me importa que tenga, ¿están de acuerdo? Este predicado, fecha estatus, porque es parte de la consulta externa. Y nada más. ¿Qué columnas debería de tener el mlog de auto? De entrada, PK. la PK, ¿no? ¿Algún otro? Clave. La clave. Les dije de auto, no, de status auto, perdón. La clave, ¿no? Esta que ven aquí y nada más. Y Ujú. estatus. Sí, ¿no? Porque status auto ID es la primaria, ¿no? Ah, sí, sí. Entonces ya está la primaria aquí, entonces solamente necesito agregar la clave. La clave. Y finalmente de auto, obviamente, aparte de La la PK, El tipo Tipo. el tipo y status auto ID. y status auto ID. No, esa no es de esa tabla. No, no se utiliza. Es que status auto ID, fíjense que en este particular ejemplo no lo necesito, porque si metiera status auto ID es porque tendría un join que diría a.status auto ID igual a s.status auto ID.
pero no está ese predicado porque ahorita estoy consultando directo al histórico. Pero si tuviéramos otro ejemplo en donde me dijeran el estatus actual, entonces sí. ¿Ok? ¿Dudas? No. Bueno, entonces, el nivel de anidamiento puede ser cualquiera. Pueden tener más consultas hacia abajo dependiendo qué tan compleja sea la vista, ¿no? Entonces, del diagramita más o menos se vería así. Entonces, como pueden ver, aquí estarían las 3 instrucciones para crear los mlogs. En el histórico solamente la PK, por eso no es necesario poner alguna columna extra. En auto, solamente el tipo y la PK va implícito al poner primary key. Y en el caso del status, la clave. ¿Ok? Y obviamente la PK. ¿Vale? Que son las mismas que ven aquí. ¿Ok? Entonces es many to many. ¿Por qué razón? Pues ahora la tabla que queda como consulta externa corresponde a la tabla intermedia, ¿no? A la tabla intermedia de una relación muchos a muchos. Y las 2 tablas padre, que sería status auto y auto, ¿ok? Quedan como ambas como tabla padre, ¿no? Y ahora, pero ambas están en una subconsulta, cada uno en su propia subconsulta, como pueden ver aquí. ¿Ok? Bueno. Yo tengo una duda. Adelante, casi no te escucho. ¿Crees que podrías acercarte un poquito más a tu micrófono? Tengo una duda. ¿Ya me escucho mejor? No. Déjame activo para echar porque... Ok, te oyo muy lejos, lejos. Como que me imagino que estás así en tu cama, acostado, y la laptop por allá, ¿no? En la esquina. No, es que tengo el No es monitor. cierto. Casi no te alcanzamos a escuchar. O bueno, no sé si soy yo, los demás sí lo escuchan bien. A lo mejor soy yo. Yo sí lo escucho. ¿Sí? ¿Sí lo escuchas bien? Sí, sí se escucha un poco bajo, pero sí se escucha. Un poco así, también lo alcancé a escuchar. A ver, voy a checar mi configuración del micrófono. Ah, es que se me hace que está muy bajito. No, este es el micrófono, el output. Ah, creo que soy yo. Es que debe estar en el 100. Sí, ya. Ok, creo que era yo, compañero. Si quieres saber, puedes hablar. Ya te debería de escuchar mejor. Hola. Ahora sí ya. Sí, ya, muy bien. ¿Por qué cuando declaró le puso create materialized view, después le puso refresh fast with primary key as? ¿Qué significa esa parte de with primary key as? Ok, with primary key. Esta, si se fijan, a veces sí la pongo, a veces no. Más que nada porque es la opción por default. With primary key significa que se va a usar la llave primaria para hacer la sincronización de los registros. No sé si recuerdan, la clase pasada comentamos que hay varias estrategias para identificar los registros de una tabla con los registros de su vista y que comentamos que podría ser por primary key, que es el default, o podría ser vía row ID o podría ser vía object ID. Object ID es más que nada cuando crean objetos personalizados, ¿no? Objetos tipo table, objetos que nosotros mismos creamos. Row ID decíamos que se utiliza cuando tengamos tablas que no tengan llave primaria, ¿no? Que sería muy raro. Pero bueno, en analítica puede darse el caso de repente que haya tablas que no tengan PK. Entonces, pero típicamente lo más común es utilizar la llave primaria, ¿no? La llave primaria se utiliza para identificar, ¿no? El registro número 1 de la tabla master se asocia con es decir, puedes visualizarlo así, mira. Por un lado tenemos la tabla master, que sería esta. Por otro lado el mlog y por otro lado tu vista materializada. Entonces, ¿cómo relacionas qué registros están en cada una? Empleando la llave primaria, en este caso, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí
¿no? Aquí vas a tener tu PK, tu ID. Acá también vamos a tener la PK, que es el ID. Y acá también vamos a tener este ID. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sabes qué registro va a cambiar o qué cambió? ¿Cómo sabes a qué registro le corresponden los cambios que tiene MLog? Bueno, lo sabemos haciendo un join con la master con el ID. ¿Cómo sabemos qué registro voy a actualizar acá? Entonces, utilizo el ID. Entonces, me sirve para ligar lo que hay en la master, lo que hay en el MLog y lo que hay en la vista materializada. Esta es la vista materializada. Este es el MLog. Y esta es la tabla master. ¿Ok? La tabla master. ¿Ok? Si no utilizo el ID, entonces otra manera es utilizar, como dice aquí, el row ID. Y es lo mismo, ¿no? El row ID es único por cada registro, entonces también puedo auxiliarme de él. Por eso es que en algunos ejercicios, el default es primary key. ¿Ok? O sea que no importa si pongo en la consulta, bueno, al momento de crear la vista materializada, las columnas que tienen la primary key, de todos modos se va a usar la primary key por default. Por default, así es. Okay. Aunque omitas with primary key, si la omites, de todas maneras se va a utilizar esa técnica. Y si omito las columnas, Si omites la columna, de hecho, cuando creas el MLog, eso no puede ser posible porque por default el manejador la agrega ok. en el MLog. ¿Ok? Entonces, no hay manera de que tengas un MLog sin PK, porque siempre te la va a agregar el manejador. A menos de que le cambies la estrategia, si le cambias a row ID, entonces en lugar de tener la PK en los MLogs, tendrías el row ID. Ok. Vale. ¿Ok? Gracias. Muy bien. Entonces. Profesor, una duda. Ajá, adelante. En el caso de many to many, siempre se va a dar así, como este tipo de ejemplo que ahorita explicó. Así es, porque si las únicas otras dos posibilidades sería que selecciones alguna, o ya sea la tabla padre o la tabla hija. O Pero sea, si solo va a cambiar el orden en que... el orden, ajá. O sea, ¿qué otras opciones? Voy a ponerla aquí la figurita, ¿no? Para que veamos. ¿Qué otras opciones podrías tener? Nada más que, haz de cuenta, otra opción sería que en lugar de mostrar los datos de histórico, ¿qué otra posibilidad sería que a lo mejor seleccionara los de estatus? Entonces sería un switch aquí entre estas dos, ¿no? Pero ¿estás de acuerdo que al hacer el switch ahora aquí arriba tendrías status artículo sería la tabla padre, ¿ok? Y ahora histórico sería la tabla hija. Solo cambiaría para los valores en el MLOG, ¿no? Así es, y ahí Ok. estarías transformando tu vista materializada. Si es padre e hija, ¿estás de acuerdo que sería una one-to-many? Ah, ok. ¿Ok? Sería un one-to-many porque la padre queda como consulta externa y la hija como consulta interna. ¿Ok? Ya, digamos, tu consulta ya no sería tanto many-to-many porque ya no estás seleccionando los datos de la intermedia. ¿Ok? Ok. Gracias. Sí, entonces realmente los nombres realmente a veces es lo de menos, como las bautizaron. Lo importante, como les comentaba desde la clase pasada, es ver qué tabla en realidad va a quedar como consulta externa. Eso sí es lo importante porque ya de ahí van partiendo, ¿no? Ya de ahí ya saben qué cosas van en cada MLog, ¿vale? Pero bueno, es una manera de distinguirlas. Muy bien, entonces hemos entendido ya esto. Entonces, hay otra posibilidad, vistas materializadas con uniones. Este tipo de vistas es posible hacer la unión entre ellas y sin perder, ¿no? Sin perder que deje de ser simple, ¿no? Sin perder su fast refresh. La única diferencia con los ejemplos que hemos visto es que ahora vamos a tener varias consultas, por ejemplo, como pueden ver aquí, ¿no? Vamos a revisar el enunciado y dice lo siguiente.
generar una vista materializada que obtenga el identificador de los clientes y su email. Al leer esto, de entrada ya me están diciendo que quién va a ser la tabla que va a quedar de forma en la consulta externa. ¿Están de acuerdo? Que es cliente, ¿no? Es generar una vista materializada que obtenga el identificador de los clientes y su email. Mucho ojo, vuelvo a repetir, si en una vista combinan columnas de distintas tablas, ahí ya no podría ser simple, ¿no? Aquí sí, porque tanto el email como el cliente ID pues están en la tabla cliente, ¿no? Y que cumplan con alguna de las siguientes condiciones. Aquí dice el monto, perdón, el moto. Es el monto de sus autos, no deben, o el monto del auto, el precio no debe de exceder a los 500,000, ¿no? O la fecha de compra de su orden debe haber sido realizada en el 2015. ¿Ok? Entonces aquí estamos involucrando a cliente, ¿ok? Estamos involucrando a auto, por un lado. Estamos involucrando a cliente y en auto. ¿Para qué? Para saber qué clientes tienen autos más que les costaron más de 500,000, ¿no? Pero después les faltaría la condición que dice, esta es una condición, ¿no? Que los autos, ¿no?, tengan un precio mayor a 500,000. Quiero todos esos clientes. Pero también tengo otra condición, que sería, es una condición extra, que dice que sus órdenes de compra hayan sido realizadas en el 2015, ¿no? Entonces, como aquí necesito involucrar a otra tabla, entonces una manera sencilla es, puedo hacer ahora como si hiciera dos vistas materializadas y luego las uno, ¿no? Otra vez utilizo a cliente, pero ahora en lugar de utilizar a auto, utilizo a orden compra. ¿Ok? Entonces, al final las hago una unión y sigo teniendo una vista materializada simple. Obviamente hay que cuidar, ¿no?, las reglas del álgebra relacional, ¿no? Mismas columnas deben ser compatibles con las columnas de acá. Si no, pues obviamente no podría. Entonces, en resumen, puedo hacer una vista empleando el operador union, ¿ok? Cuidando que las dos sentencias sean compatibles y que tengan los predicados de una vista simple, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaría con los mlogs en este ejemplo? Por ejemplo, ¿qué columnas tendría cliente en este caso? El mlog de cliente. La PK, ¿no? ¿Alguna otra? Obviamente tiene que considerar también la unión acá abajo. Nótese que abajo, en la segunda unión, en segunda consulta, cliente está en la interna. No, no es cierto, perdón, está en la externa también. Entonces, realmente en la externa nada más necesitaremos el puro ID también, ¿no? Que sería este de acá. Ahora, auto. ¿Quién me dice qué columnas debería de llevar auto? Precio y... La PK, el precio y la foránea, ¿no? Que es esta, porque es una relación one to many, la foránea. Y acá abajo ya no está auto, ¿verdad? Ya no está auto, entonces nada más sería esas dos, ¿no? Cliente ID y el precio. Obviamente auto es la PK. ¿Qué otra tabla se está involucrando? Está cliente. Orden compra. Orden compra. Orden compra, ¿qué debería de tener en su mlog? Su PK. Cliente ID. Y fecha compra. ¿Ok? Que son estos tres. ¿Ok? Bueno, esa es otra manera de hacer subconsulta. Entonces vimos 4 estrategias, ¿no? Many to one, one to many, many to many, y combinación de las 3 anteriores con uniones. ¿Ok? Entonces son las opciones que tenemos para provocar un fast refresh. Ya si queremos otra cosa más compleja, acuérdense las opciones del lado de las opciones que vimos. Si no podemos crear una vista materializada solita simple, entonces la alternativa sería
La, digamos, siguiente opción sería, descompongo esa consulta compuesta en varias vistas materializadas sencillas para que sean simples, la descompongo, ¿no? Y ya del lado del cliente, acuérdense, agregamos una vista extra para poder hacer la liga, ¿no? El join, lo que querramos. Entonces, o sea, es lo que sería el método A que vimos en su momento, ¿ok? Bueno, como habíamos comentado, hay restricciones que debemos cuidar al momento de lanzar nuestras subconsultas, ¿no? Para que pueda hacer un refresh rápido, decíamos, la vista materializada debe ser de tipo primary key. Ok, aquí sí, tiene que ser de tipo primary key para que funcione, ¿no? Si la subconsulta es many to many o one to many, las columnas que se emplean en las expresiones booleanas, ya sea el predicado del join o algún filtro adicional, deben incluirse en el log de la tabla master. ¿Ok? O sea, es lo que estábamos revisando. ¿Por qué no incluyeron aquí el many to one? Porque acuérdense que en el many to one no hay llave foránea. Entonces esa llave foránea no se va al mlog, y si hay predicados tampoco, porque está actuando como consulta externa, ¿no? A eso se refiere. Si la subconsulta hace uso de la cláusula exist, más bien debe hacer uso. Es el único tipo de subconsulta que se permite con el uso de exist para implementar un semi-join. No se vale poner no exist, que sería la alternativa, ¿no? También existe un no exist, pero ese no es válido aquí. La subconsulta hace uso de exist para conectar al siguiente nivel de anidamiento, ¿no? La cláusula in no está permitida. Pudiéramos utilizar in en lugar de exist, ¿no? Para ver si se cumple o no un predicado, pero el in no está soportado. Entonces no sería simple. Solo debe de existir una tabla por cada cláusula exist, ¿no? Como vimos, podemos tener n cláusulas exist, está bien, pero dentro de cada subconsulta debe haber una sola. La condición booleana del join siempre debe ser a través del operador igual, o sea, ese es un equijoin. La tabla que está en la subconsulta debe ser ligada una sola vez, ¿no? La externa con la interna debe ser ligada una sola vez. La llave primaria debe de existir en ambas, ¿no? En la consulta externa y en la subconsulta. Este es un punto importante, ¿no? Que me comentaban hace rato. Dice, ¿qué pasa si omita la APK? Pero ¿qué pasa si omiten la APK, por ejemplo, en la consulta externa sobre todo? Si la omiten, no va a funcionar. Porque como vimos hace rato, no habría manera de ligar, ¿no? La llave primaria de la master con la llave primaria del mlog con la llave primaria de la vista materializada. Entonces, si en la cláusula select también tenemos que estar, asegurarnos de que incluya la llave primaria, ¿no? Digo, típicamente ponemos asterisco, pero no es necesario poner asterisco. Podemos poner una lista de columnas. Solamente ahí hay que asegurarnos de que incluyamos también a la PK. O sea, sería una regla algo parecido como a la fragmentación vertical, ¿recuerdan? Que siempre debemos arrastrar la PK hacia todos los fragmentos. ¿Ok? Bueno, la cuestión de las ligas. Aquí hay también un cambio. Lo primero que quería comentarles después de haber hecho algunos ejercicios, lo que vamos a hacer es, vamos a crear, les había dicho la vez pasada que podíamos reutilizarlas. Eso es correcto, pero tendríamos que hacerle algunos ajustes. Entonces, para no causarles conflicto a lo que ya tienen ahorita en su ambiente y más lo que van a hacer en el proyecto, para no mover a esas ligas, mejor vamos a hacer nuevas, ¿no? Entonces, no es que no las podamos reutilizar, sino que para evitar problemas, ¿no? Vamos a utilizar nuevas. Entonces, miren, a nivel general es importante entender lo siguiente. Para que una vista materializada pueda sincronizarse bien y comunicarse bien con su nodo master, se necesitan dos tipos de ligas, una pública y una privada. ¿Ok? Algo para entender es que aquí ya tengo dos nodos. Vamos a suponer que este es el nodo master y acá está el nodo MView, ¿no? MView es donde están las vistas.
Las ligas deben de estar creadas obviamente de este lado. Aquí es donde debe haber 2 ligas que me apunten hacia obviamente la tabla, la base de datos master. ¿Ok? De este lado, del lado del master, no es necesario crear ligas, ¿no? Porque la comunicación siempre nace al momento de hacer el refresh, nace del nodo cliente hacia el nodo master. ¿Ok? O sea, la comunicación generalmente no empieza de aquí. Entonces, realmente no requerimos ligas, ¿no? De este lado. Ok, a la liga pública se le conoce como una liga administrativa porque la ocupa la propia base de datos para comunicarse, ¿no? O para tener retroalimentación entre ambas tablas, ¿no? Inclusive también con el mlog. Ok. Al ser una liga administrativa y pública, ¿no? Debe ser creada normalmente con privilegios de sys, o a menos de que al usuario le demos el privilegio de grant create public database link, que ese sería el privilegio, te lo vamos a ver más adelante. Solamente así el propio usuario pudiera crear la liga pública, ¿no? Es pública porque debe estar visible, ¿no? La utilizan varios usuarios, la utiliza el usuario sys, la utiliza el usuario con el que estén trabajando, ¿no? Entonces, básicamente, en cuanto a cuestión de seguridad, la seguridad se va a heredar dependiendo al usuario que crea la liga. Si nuestro usuario, ¿se acuerdan que tenemos un usuario que es de replicación? Es el que genera la pública porque tiene privilegios. Entonces, toda esa seguridad se va a estar basando en el esquema de seguridad de ese usuario. O sea, se va a poder acceder a los datos que sí tengan acceso dependiendo, ¿no? el usuario que se configure. ¿Ok? ¿Cómo se crea esa liga pública? Bueno, simplemente escribimos muy parecido a lo que han hecho ustedes, ¿no? Create Public Database, nada más que ahora aquí le agregamos la palabra public. Eso es lo nuevo. Le ponemos el nombre. Para efectos de estos ejercicios, ¿les parece si usamos el nombre de la PDB y _master? ¿No? Por ejemplo, para indicar que es una liga que apunta a una tabla master o a una base de datos master, perdón. O sea, JRCBDS1-master me hace referencia a que ese nodo JRCBDS1 contiene tablas master, ¿no? Para ser replicadas a otros lados. ¿Ok? Y aquí en el using, ¿se acuerdan? El using tiene el mismito significado que las ligas que crearon en temas pasados, ¿no? Es una cadena que apunta a una configuración en TNS names y ahí me dice a qué base de datos me conecto y en qué puerto, ¿no? Entonces, esta conexión me sirve para configurar la base de datos master, ¿no? Una vez que ya se creó la pública, ahora se crea la privada. Aquí también hay un cambio. Nosotros en temas pasados no era necesario especificar el usuario y el password. ¿Ok? Aquí sí. Aquí sí no nos queda otra más que al crear la liga privada. ¿Cómo sé que es privada? Porque no aparece la palabra public. Nótese que el nombre de la liga es idéntico, o sea, idéntico a la pública. Eso se vale. Puedo tener objetos con el mismo nombre, unos que sean privados y otros públicos. Eso está bien. Pero ahora vean que aquí tengo que decirle a la privada quién es el usuario, ¿no? Y quién es su password. Esto básicamente para que se pueda realizar la autenticación en el esquema que contiene a las master tables. ¿Ok? Entonces, esta privada me sirve para hacer operaciones, sobre todo de refresh, ¿no? Entre la vista y la master, y la de acá arriba, pues la utiliza Oracle, por ejemplo, para cuando se hace una sincronización automática, ¿no? Y necesita estarse comunicando constantemente. ¿Ok? Entonces, repito, 2 ligas tienen que crear ahora. ¿Ok? Otra sugerencia de los índices. Los índices, básicamente, la recomendación es que los mismos índices que se tengan en la master deberían de estar igual creados en el nodo remoto para que el desempeño pues sea equiparable, no sea similar, ¿no?
Básicamente es lo que me dicen aquí. Bueno, preguntas. Ya por último, si no hay más dudas, el último tema que vamos a revisar de vistas materializadas es la generación de grupos de refresh. ¿Qué es un grupo de refresh? Bueno, ya en una base, digamos, real, no crean que tienen una vista, dos vistas, ¿no? Pueden tener un chorronal de vistas, ¿no? Muchas vistas. Entonces, ustedes pueden agrupar las vistas materializadas que tengan en un server. Las podemos asociar con grupos. Por ejemplo, vamos a suponer que estas tres sea el grupo 1 y estas tres sea el grupo 2. ¿Por qué razón quisieran agruparlas? Pues porque son tal vez vistas materializadas que tienen algo que ver entre sí. O otra cuestión es, por ejemplo, que son vistas que quisieran que el refresh se hicieran al mismo tiempo para las tres. ¿Por qué razón? Porque si permiten que esta se sincronice y esta no, al momento a lo mejor de hacer una consulta y se hacen join entre ellas, los resultados ya no van a ser correctos porque hay más cambios, ¿no? Entonces, si eso es importante, entonces lo que conviene es todas las vistas materializadas que necesiten un contexto transaccional, o se sincroniza todo o no se sincroniza nada, porque si sincronizo parcial mis cálculos van a fallar, entonces conviene, ¿no?, hacer un grupo de refresh. Otra cosa, por ejemplo, si la sincronización de este nodo fue exitosa, la sincronización del segundo fue exitosa, pero aquí algo pasó y falló, entonces se va a hacer un rollback, ¿no? Los cambios que ya había sincronizado, ¿no?, los cambios que ya se habían sincronizado en la vista materializada digamos, de los primeros dos nodos, fue exitosa, pero si el tercero falla, entonces se quita todo. O sea, les deja la vista materializada como si nunca se hubieran actualizado. Entonces eso está bien porque también nos está garantizando que no hay un mezcladero, ¿no? De que unas versiones sí se aplicaron, otras no. Entonces, si quieren controlar eso, podemos hacer un grupo de refresh. Entonces, para ilustrarlo, miren, vamos a ya hacer prácticamente, esta sería toda la teoría que vamos a revisar. Hay más, como les comento. Podemos pasarnos buena parte del semestre siendo especialistas en vistas, pero bueno, no es el objetivo. Con esto que vemos, yo creo que es una base muy suficiente para que sepan que existen y sobre todo que sepan que es una alternativa de distribución de datos, ¿no? Sobre todo replicada, ¿no? Entonces, el siguiente punto, bueno, vamos a hacer ahorita a plantear un ejercicio que ya trae todo junto, ¿no? Entonces, ya que creamos el grupo, otra de las funcionalidades curiosas e interesantes que tiene el grupo es que puedo indicarle la estrategia de refresh. Una de las más interesantes es la estrategia en la que de forma automática se hace el refresh. Ustedes pueden programar al momento de crear el grupo una expresión como este tipo. Decirle, ¿sabes qué? Ya que se genere el grupo, todas las vistas materializadas que pertenezcan a ese grupo van a ser actualizadas de forma automática, por ejemplo, en este primer ejemplo, cada hora, ¿no? En este otro ejemplo, cada 7 días, ¿no?, o cada semana. Este sería un esquema de sincronización semanal. Una vez a la semana vas a hacer la sincronización de los datos hacia la vista. Entonces pueden poner aquí expresiones de intervalos de tiempo que ustedes quieran. ¿Ok? Obviamente, ¿no? La expresión debe ser apuntar a un instante en el tiempo futuro, ¿no? No le vayan a poner que se actualice ayer o una cosa así del estilo, ¿no? Deben de ser. El tiempo que configuren también no debe de ser también ni tan pequeñito ni tan alto, ¿no? Porque si lo ponen muy pequeñito no le van a dar tiempo, ¿no?, al procedimiento para que se hagan los cálculos y demás, ¿no? Y sobre todo si tenemos también ahí latencia de red, vamos a gastar tiempo, ¿no? Todavía ni siquiera llega la petición porque la red estaba muy lenta y ya están mandando otra, ¿no? Entonces pueden generar ahí cuellos de botella si no configuran bien esos tiempos. ¿Ok? La manera de hacer un refresh cuando tenemos un grupo es, en lugar de pasarle el nombre de la vista materializada, puedo pasarle el nombre del grupo. Y entonces lo que va a provocar es que
se sincronicen los cambios de todo el grupo, ¿ok? De forma transaccional, ¿ok? La creación de grupos de refresh. Vamos a ver que para crear un grupo de refresh tenemos que hacer uso de dos procedimientos. Make para crear uno nuevo y add para agregarle columnas, ¿no? Columnas, agregarle más vistas al grupo, ¿ok? Bueno, miren, y con esto prácticamente ya estamos terminando el tema. Lo que sigue a partir de este punto hasta el final es un ejemplo que está resuelto de inicio a fin, ¿ok? Está formado por alrededor de casi 20 pasos y con todo eso los lleva de la manita, así de casi desde ve y prende la computadora, ¿no? Entonces dice, en el siguiente ejercicio resuelto ilustra el procedimiento completo para crear vistas materializadas, así como su asignación a un grupo de refresh y actualización automática. Entonces básicamente aquí les pide que generen un usuario con los siguientes privilegios, ¿no? Y después asignarle los privilegios particulares para crear vistas materializadas, ¿no? Y para crear ligas públicas y privadas, que esto en realidad se tendría que hacer nada más en uno de los nodos, ¿no? Donde van a crearse las vistas materializadas, ¿ok? Después viene la creación de los objetos de estas mismas tablas que hemos estado revisando. Eso ustedes ya lo pueden replicar, ya tienen los datos ahí en el Drive. Está tanto el modelo relacional como los datos de prueba, ¿no? El DML, ¿ok? Y eso se deben de crear en el nodo 1 sobre todo para que ahí tengan las tablas master, ¿ok? Y en el nodo S2 van a tener las vistas materializadas, ¿no? Entonces ya que crearon todas esas ligas, después viene la parte de ya la creación de la vista materializada, ¿no? Aquí vienen las especificaciones, ¿no? Se quieren 3 vistas, ¿no? Vamos a hacer 3 vistas materializadas, ¿no? Y aquí vienen las especificaciones, ¿no? Que quiero una vista cliente que contenga esto, ¿no? Se definen después como siguiente paso, ¿no? Los MLOCs, ¿no? Bueno, primero está la definición de las vistas. Aquí, como pueden ver, una muy sencillita. Otra que también no requiere de subconsulta, pero la última sí requiere de una subconsulta, como la que hemos visto, ¿no? Posteriormente viene la parte de los logs. De acuerdo a estas vistas, que deben de contener los logs. Se crean los logs, ¿no? Y después se consultan para que vean aquí cómo se consultan estos logs, ¿no? Empleando la vista de diccionario de datos, ¿no? Vienen varias consultas que les muestra cómo desplegar la información tanto de los MLOGs como de las vistas materializadas. Por ejemplo, aquí en esta consulta les muestra del lado de la base datos master qué vistas materializadas están apuntando a sus tablas master, ¿no? Por ejemplo, aquí me dicen, todas estas vistas materializadas están apuntando o están asociadas a todas, a varias tablas masters, a estas tablas masters que están dentro de este nodo, ¿no? Alguna consulta similar lo pueden hacer, pero del lado del otro nodo, es decir, del lado donde se crean las vistas, hay otra vista del diccionario que se llama User en Views, ¿ok? Y aquí pueden consultar, ¿no? Bueno, ya que jugamos un poquito con el diccionario de datos, viene lo siguiente, que es un poco de limpieza, ¿no? Para poder probar. Entonces, la idea sería que ya que tengan todo creado, lancen ciertas sentencias SQL para que después al comprobarlas con los MLOCs vean que están cambios pendientes. Y hasta aquí, digamos, hasta el punto 12, ya tienen todo lo que hemos visto, ¿no? La creación de sus vistas. Del 13 en adelante ahora viene la creación del grupo de replicación, el grupo de refresh, ¿no? Esta es la sintaxis que tendrían que usar para crear un grupo de refresh. Es un procedimiento, el procedimiento make se encarga de crear el grupo, ¿no? Aquí le dicen, este va a ser mi grupo y van a ser mis vistas materializadas, ¿no? Entonces, ya que tienen eso,
nótese que aquí estoy configurando que para este ejercicio se va a hacer una vista materializada, que se va a hacer un refresh cada minuto, como pueden ver aquí. Digo, esto en una base real sería muy ineficiente. O sea, estar refrescando cada minuto es muy poco tiempo. Pero bueno, para efectos del curso, pues está bien, ¿no? Si no, van a tener que esperar ahí un rato para ver si realmente su vista funciona. Entonces ya los demás pasos les explica cómo crear un nuevo miembro y qué consultas tienen que hacer para validar que su grupo de refresh está trabajando correctamente. ¿Ok? Consultan, por ejemplo, inclusive hasta el job, ¿no? El proceso de background que se crea que va a ser el encargado de estar monitoreando, ¿no? Va a ser el encargado de estar monitoreando que cada minuto se haga un nuevo refresh. ¿Ok? Entonces, la idea ahora es que ustedes hagan exactamente lo mismo, todos estos pasos que están aquí en el PDF, pero ahora con estos requerimientos, ¿no? Son otra vez dos vistas, me parece, no son dos, no son tres vistas otra vez, ¿ok? Pero con diferentes requerimientos. Entonces la idea es que repliquen exactamente lo mismo, pero con estos nuevos requerimientos, ¿vale? Entonces, este es un ejercicio que se les toca a ustedes y este ejercicio va a contar como una novena práctica. Solamente que no tienen que entregarlo con todo el formalismo, ni validador, ni rúbrica, ni nada. Es como si fuera un ejercicio, ¿no? Con formato de ejercicio si quieren o con el formato que quieran. Nada más que se incluya todo lo que viene ahí, las consultas, el código, ¿ok? Pero con estos requerimientos. Las tablas, los datos son los mismos, ¿no? Esos los pueden descargar de Drive. Y con eso. ¿Dudas? Profe, había ¿Para dicho cuándo es? que ¿Les parece si lo dejamos para la próxima semana, el próximo martes? Sí, está bien. Ok. Ok. Esto ya tienen arriba el PDF, entonces ya nada más es cuestión ahí de que lo revisen un poco con más de calma. profe, entonces, cuando tenemos un grupo de vistas, si no se actualiza una, no se actualiza nada. Es correcto. O se hace todo o no se hace nada. Ok, gracias. Ok. Bueno, si no tienen alguna otra duda, los dejo porque tengo otra reunioncilla. Entonces, nos estamos escuchando el jueves. ¿Sale? Vale, profe, gracias. Bueno, Gracias, profe. Profesor, hasta luego. cuídense, Gracias. hasta luego. Bye.